Bienvenidos nuevamente en nuestras reflexiones que estamos preparando aquí en nuestra parroquia de Motul, San Juan Bautista, en este inicio de año pastoral, en esa situación atípica, jamás vivida por ninguno de los que estamos vivos en este tiempo, debido a la pandemia del coronavirus. Ante las restricciones de espacios y de posibilidades de acción, presentamos estas herramientas para tener momentos de reflexión, de oración, de internalización sobre elementos esenciales de nuestra fe cristiana. En la reflexión anterior hablamos de la gracia divina, donde afirmamos es un don gratuito, Dios que se da gratuitamente. Pero en el silogismo de la vida de la gracia se habla de un doble elemento. Para que la gracia dé efecto, debe ser un don gratuito dado por Dios, que es aceptado libremente por el hombre, para dar los frutos que la gracia produce. Hoy hablaremos de la segunda parte de este segundo elemento, la respuesta libre y responsable a la gracia de Dios. De la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 20 al 23. En otro tiempo estaban al servicio del pecado y no se consideraban obligados a buscar la salvación, de lo que ahora se avergüenzan. ¿Qué frutos cosecharon? Porque el resultado de todo aquello fue la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tienen como fruto la plena consagración a Él y como resultado final la vida eterna. En efecto, el pago del pecado es la muerte, mientras que Dios nos ofrece como don la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y del Catecismo de la Iglesia Católica, número 160. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados por su conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús. En efecto, Jesús invitó a la fe y a la conversión, pero Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradicen. Lo tomaremos del Catecismo de la Iglesia Católica, del número 1730 al 1733. Dios ha creado al hombre racional, esto es, con capacidad intelectual abstracta de poder comprender lo que lo rodea y aprender a dominar la creación. En esta racionalidad se le confiere la dignidad de ser una persona dotada de iniciativa y de ser dueño con dominio de los propios actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y, adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Número 1703. El hombre es dejado a su propia decisión el querer o no relacionarse con Dios, porque sin libertad no puede haber gracia. La gracia no puede efectuarse, porque sin libertad no puede haber amor. La libertad no es el poder. La libertad es el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así o de este otro modo, por sí mismo, acciones deliberadas. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenado a Dios, precisamente porque la libertad está íntimamente relacionada con la razón y con la voluntad.
surgen de estas cualidades humanas, no se puede negar ni se puede desentrañar del acto libre los objetivos de la razón y de la voluntad. La razón que busca la verdad y la voluntad que busca el bien, lo bueno, aquello que me conviene, y la verdad, aquello que se adecua al deber ser. Esto último que proclama el número 1731, la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, es porque la voluntad de Dios va siempre alineada a lo verdadero y se expresa también en lo bueno, en aquello que lleva a la naturaleza humana a la plenitud. La libertad es la capacidad que tiene todo hombre para decidir sobre su comportamiento y la forma de actuar. Es la capacidad de autodirección, según la propia razón va orientando. La libertad radica el mérito o la maldad de los actos. En este acto libre uno puede actuar moralmente, buscando el bien o el mal. Uno se hace responsable de los actos. A diferencia de los animales que obran por puro instinto, hacen lo que tienen que hacer, en el caso del humano, por ser ente racional, nuestra determinación es sumamente inferior a la instintiva. Somos bastante indeterminados. Bajo un mismo evento, múltiples reacciones se pueden dar, porque somos libres. Y precisamente porque tenemos esa capacidad indeterminada de actuar, esa posibilidad enorme, es que a diferencia de todos los animales que conocemos, de todas las criaturas que conocemos, la única que puede ser responsable, ¿qué es esto? Asumir las consecuencias de sus actos, como buenos o malos, somos nosotros. En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo más libre, y en la medida no hay verdadera libertad si no es en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es el abuso a la libertad y conduce a la esclavitud del pecado y al libertinaje. Catecismo 1733. Aquí es donde empieza a haber un cierto conflicto, porque tenemos la idea incompleta o infantil de que libertad es simplemente la capacidad de actuar y de actuar como uno quiera. Pero la libertad per se, sobre todo en la naturaleza humana, volvemos a lo mismo, está íntimamente relacionada a nuestra naturaleza, esto es razón y voluntad. Buscar el bien y buscar la verdad. Precisamente en la medida en la cual el hombre busca la bondad, el hombre ordena su actuar acorde a lo verdadero, a lo que debe de ser, la libertad crece. ¿Por qué? Porque se está nutriendo de sus dos fuentes. Y en la medida en la cual las dos fuentes crecen, la libertad aumenta. En la medida en la cual se ejercita la razón y se va entrenando a descubrir lo verdadero de lo error, lo correcto de lo incorrecto, en la medida en la cual se va templando el corazón y la voluntad para desvelar lo que es verdaderamente bueno de la apariencia, para apostar por el bien y no por el mal o bien aparente, para buscar la bondad y no la maldad, en la medida en la cual estas dos cualidades personales del ser humano crecen, la libertad crece por ende, pues depende de estas dos. Y en la medida en la cual uno obra en el mal, en el error, en la equivocación, en la mentira, uno va perdiendo capacidad de razón, empieza a confundirse, crea una conciencia obtusa o ofuscada y una voluntad torcida, donde se confunde el mal por bien, lo que lleva a la libertad a perder potencialidad, se ve afectada. Y aquí se habla de la esclavitud del pecado, los vicios, los malos hábitos, aquellos actos dañinos que destruyen al hombre, lo hacen esclavo y limitan la libertad. La esencia de la verdadera libertad no está en elegir un contenido contrario al fin del hombre, porque eso es una contradicción interna. Hacer algo que me hace daño va en contra de lo que de la naturaleza misma de la humanidad, que es buscar el bien y evitar el mal, va en contra incluso de la ley natural.
El hombre busca en todas las cosas de su vida a Dios, aunque esto lo proclama la Iglesia. Pues al fin y al cabo, si el hombre lo que busca es la verdad y el bien, la voluntad de Dios se expresa en esto, y en la medida en la cual uno cumple la voluntad de Dios, se acerca a Dios. Una decisión por la que el hombre de manera libre se adhiere a Él, un deseo de relación permanente con la divinidad, también es el primer paso en la libertad del pecado. La primera libertad es carecer de pecado, diría San Agustín. La primera libertad es evitar el mal. Es evitar sobre todo el mal consciente y opción, que se hace opción uno mismo. Y la responsabilidad jamás puede deslindarse de la libertad. Y vivimos en un mundo donde se ha hecho un altar enorme a la libertad y se ha olvidado la responsabilidad, o como diría Benedicto XVI, una sociedad que prioriza o parcializa su visión en los derechos en detrimento de las obligaciones. La responsabilidad es signo de dignidad humana y es un acto única y exclusivamente nuestro. No conocemos ningún otro ser que pueda ser responsable de los actos, ya que solo una persona libre puede ser y es responsable. El hombre se conduce a sí mismo hacia el fin en la medida en la cual asume los propios actos, disponiendo continuamente del auxilio de la gracia y de la norma de ajustar los propios actos acorde a la ley divina. Cuando utilizamos correcta y responsablemente la libertad, respondemos adecuadamente a la bondad de Dios, a su gracia, y el hombre alcanza su grandeza potencial. Recordad estos puntos. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios. La libertad hace al hombre responsable de sus actos. La libertad depende de la razón y de la voluntad. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso a la libertad y conduce a la esclavitud del pecado o del mal. Solo la persona libre es responsable. Y solamente se puede ser responsable si uno es libre. Ahora confrontemos esto que hemos escuchado y estudiado, apliquémoslo a nuestra vida cotidiana. Como dijimos hoy, en nuestra sociedad actual, todo el mundo habla de la libertad y de los derechos. Sin embargo, muchas veces se usa mal esta palabra, confundiéndola con la capacidad de hacer lo que se apetece, con libertinaje. Ciertamente la intención es buena, es justo luchar por la libertad de las naciones, pero la comprensión real de la libertad solamente se puede comprender a la luz del maravilloso don de Dios, que invita al hombre a alcanzar la propia plenitud. La libertad tampoco se puede negar, como piensan algunos filósofos modernos, esa expresión de que no somos libres, que estamos condenados al vacío, que la libertad es una náusea porque de nada nos atribuye. Eso también es una falacia terrible, porque sería una de dos: o concebir al hombre como el fruto de una casualidad terrible e inexplicable, o como un animal que simplemente se deja llevar por sus instintos. Pero el hombre, aunque comparte la naturaleza animal del resto del reino animal, del resto de la creación, y aunque tenemos impulsos instintivos, no somos dominados por ellos. El hombre es libre, pero esta libertad tampoco es un valor último. Está ligada y entrelazada a otros. Es una herramienta, es un medio. Está relacionada al deber, a la responsabilidad, a la ley moral, a la fe, al amor, a la esperanza, que integran un único y unido ente, ser, el hombre. No somos libertad pura, somos libertad en la responsabilidad, en un acto de fe que busca amar, que busca constantemente reconocer lo verdadero y aspirar a lo bueno. Es peligroso hacer una visión reductiva de la humanidad y de la sociedad a un solo elemento, como ahora lo hacemos de la libertad.
Les invito ahora a hacer un momento de oración. Les invito a que lean el pasaje del Hijo Pródigo, capítulo 15 de Lucas 11 al 32. Que prestemos atención a los diferentes personajes, que descubramos a Dios, que hace libre y que busca una respuesta libre a su amor. Y luego respondamos estas preguntas. ¿Soy consciente de que Dios espera de mí una respuesta de amor a Él? ¿Qué uso hace el Hijo Pródigo de su libertad? Dios respeta mi libertad. ¿En qué se manifiesta? ¿Cómo puedo ser responsable de mi vida cristiana? Al final, ya sea de manera personal o si estaré en familia, hacer una oración de acción de gracias a Dios, pidiéndole que nos ayude a crecer en nuestra libertad y responsabilidad para poder responder a su llamado y en la respuesta crecer en esta santidad, en esta plenitud a la cual la libertad nos llama. Como tarea, trata de llamar a algún familiar o amigo con el cual no has tenido contacto últimamente, más en este tiempo de distanciamiento. Ten ese acto libre de acercamiento, no esperes a que el otro se acerque. Y trata de platicar, de conversar, de escuchar cómo ha pasado estos meses de aislamiento en su casa, si ha sido acompañado en la soledad, para profundizar estos vínculos comunitarios. Que Dios los bendiga.